Hola, bienvenidos una semana más a mi canal, La Odisea Literaria. Esta semana se cumple el primer aniversario del canal, parece mentira que allá por octubre de 2023, bueno, pues después de haber seguido BookTube durante un cierto tiempo, pues quise unirme a la comunidad y compartir pues, las lecturas que iba haciendo, las recomendaciones, cómo me inspiraba, qué libros leía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Somos 916, creo, a día de hoy, así que 916, gracias por estar ahí. Y bueno, pues para este primer cumpleaños, por así decirlo, habían pensado hacer un vídeo un tanto especial, ¿no? Se me ha ocurrido hacer una especie de línea de la vida literaria, ¿no? De mi vida literaria desde mis inicios cuando era pequeño hasta hoy en día, ¿vale? Así que he sacado en más o menos como 10 hitos, 10 pasos en esa línea de la vida y es sobre lo que os voy a hablar hoy. Así que nada, bienvenidos y empezamos. Bueno, en el primer punto o el primer hito sería cómo empezó todo, ¿no? ¿En qué libros me inicié yo la lectura desde que era muy pequeño? Yo desde que tengo uso de razón he leído, ¿no? Yo me acuerdo, quizás a muchos os recuerde lo que voy a decir, ¿no? De leer debajo de las mantas para que nuestros padres nos dijeran, oye, apaga ya la luz, ¿no? Y duérmete, pues así recuerdo yo mis inicios, ¿no? Y bueno, ¿qué literatura leía? Empecé, así, libros de los que tengo uso de razón, con Los Cinco de Enid Blyton, que seguramente muchos sabréis, ¿no? Es esos amigos, esos chavales, ¿no? Adolescentes que investigaban casos, ¿no? Era literatura de detectives muy adictiva, que a mí me encantaba, leí muchísimos, están por ahí arriba, y los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque al final eran, bueno, pues historias que te hacían bueno, fantasear, ¿no? Y disparar tu imaginación y meterte en esas aventuras, ¿no? que vivían los cinco. Creo que han sido reeditados, la verdad. Y bueno, pues para niños de 8 años o 10 años creo que son libros perfectos, ¿no? A partir de ahí que leí, bueno, pues Julio Verne, por supuesto, como todos, Robert Louis Stevenson y Emilio Salgari, que creo que es un autor del que no he oído hablar por aquí y a mí me gustaban muchísimo esos libros de piratas, ¿no? Sandokan, los tigres de Montparnasse, todo este tipo de esos personajes, ¿no? Que viven la libertad en los mares, en lo desconocido, la exploración, la aventura. Bueno, pues ese fue un poco mi inicio lector que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque fue lo que me marcó y lo que me hizo querer leer más y más, ¿no? El segundo hito que podríamos, o que he llamado mi primer clásico, recuerdo a mi hermana, que al final es unos años mayor que yo, bueno, pues le habían mandado en el colegio lecturas y bueno, pues le mandaron un par de libros que a mí me marcaron bastante, ¿no? Y creo que de ahí viene mi pasión por el autor, que es Miguel Delibes, ¿no? En concreto, no sé si fue antes El Camino o Las Ratas, yo he traído Las Ratas, porque quizás me parece un libro, no sé si más simple, pero quizás menos, bueno, no sé, quizás los dos pueden valer, ¿no? Yo recuerdo Las Ratas como ese primer libro, primer clásico, considerando como yo considero a Miguel Delibes un clásico, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y a partir de ahí, bueno, pues antes de llegar a los 20 años creo que me había leído todo lo que había escrito Delibes o prácticamente, ¿no? De hecho, pues por aquí, creo que están aquí, está prácticamente todo Delibes, ¿no? Siempre voy encontrando algo nuevo, pero tengo prácticamente todo y lo leí muy joven, ¿no? Antes de los 20, y como os digo, me había leído el grueso de su obra y bueno, siempre me marcó y he vuelto a él en repetidas ocasiones porque me parece un autor, como siempre digo y me repito mucho, un gran olvidado de la literatura española, un autor que bajo mi modesta opinión y desde mi desconocimiento injustamente no fue galardonado con el Nobel, por ejemplo, y que tiene una obra que a mí me parece muy rica. El tercer punto es mi primer imprescindible, y bueno, creo que este es un libro del que ya he hablado varias veces y que seguramente muchos compartiréis conmigo, que es La historia interminable. Creo que con él descubrí cómo se puede viajar a través de las palabras, cómo se puede viajar a través de los libros, y los libros, bueno, pues es una fuente inagotable de amigos, de experiencias, de viajes, de ponerte en la piel de otros y vivir aventuras que no podrás vivir en tu vida normal. Y eso me pasó con La historia interminable, ¿no? Con Michael Ende, también con Momo, pero sobre todo La historia interminable me pareció un libro tan bonito, ¿no? Yo quería ser Bastian, quería salvar el reino de fantasía, quería ser amigo de Atreyu y volar a lomos de Fuyur, ¿no? Lo he leído varias veces, no me canso de leerlo, siempre me aporta algo y creo que es un libro que evoluciona mucho con tu edad, o sea que puedes leer con 12 años y con 45 o 50 o 60 y creo que te dará una perspectiva diferente de lo que quería contar el autor, así que fue creo que mi primer imprescindible. El cuarto punto lo he titulado como mis obsesiones adolescentes. Tuve varias, ¿no? Pero
por un lado estuvo la fantasía, pues El Señor de los Anillos, las Dragonlance, me acuerdo de las crónicas de las Dragonlance y todas las que había alrededor de ese mundo mágico, ¿no? Del brujo Raistlin. Y bueno, esto surgió porque gané un concurso literario y bueno, pues me dieron un bono para gastar en librerías Crisol, que yo no sé si siguen existiendo. Compré un pack que era, bueno, pues una trilogía de la Dragonlance y a partir de ahí, bueno, pues creo que leí todo lo que había y me gustó muchísimo. Y descubrí El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, leí todo el universo de Tolkien y me fascinó, ¿no? Creo que de alguna forma fue mi primera obsesión adolescente y la segunda fue Anne Rice. Anne Rice, no sé si fue a raíz de la película o antes, me enganchó mucho ese mundo gótico, ¿no? De los vampiros, de la no muerte, ¿no? Un poco de ese sufrimiento que vivían por estar anclados a la vida y no poder de alguna forma ser mortales. Y leí todo lo que escribió Anne Rice. O sea, yo de hecho hace poco busqué la bibliografía de Rice y prácticamente lo he leído todo y lo leí todo en esos años, ¿no? En esos años de adolescencia. Luego ya hace muchísimo que no he leído nada de ella. Se publicó cosas después que ya no leí, porque creo que ya había pasado su momento, pero en esa época fue una obsesión y leía todo un libro tras otro, además como eran sagas muy largas, pues los cogía unos detrás de otro, no variaba nada y bueno, Rice me dio muy fuerte. El quinto punto lo he titulado como el salto a los 20, ¿no? Esa década fue una década, creo que, bueno, yo estudié de Teleco, con lo cual no tenía demasiado tiempo para leer, pero bueno, es una década en la que exploré, ¿no? En la que, bueno, empecé a entrar un poco en la literatura más de adulto, por así decirlo. Leí bastante Kafka, por ejemplo, me encantó mucho La Metamorfosis, que es como el inicio, ¿no? En el mundo de Kafka, pero recuerdo mucho más El Proceso y el Castillo. Son dos libros que recuerdo que me fascinaron, que me engancharon muchísimo esas historias, ¿no? Un poco locas, ¿no? Que planteaba Kafka. Me enganchó mucho, luego me dio por Pérez Reverte, leí prácticamente todo lo de Pérez Reverte, porque era creo que una novela en ese momento, con mi época de estudios, bueno, pues evitaba que pensara, ¿no? Me relajaba, me llevaba a otro sitio y bueno, pues leí mucho de Pérez Reverte y leí mucha novela histórica de aventuras. Fue una época en la que leí pues Catherine Neville con el 8, leí mucho de Matilde Asensi con el último Catón, leí a Humberto Eco, leí a Ken Follett, por ejemplo, Jen Auel con El clan del oso cavernario, la época de Stieg Larsson con Millennium, bueno, todo ese tipo de... Ya Millennium fue un poco posterior, pero es lo que yo llamo novela histórica de aventuras, ¿no? Quizás Millennium ya se sale de esa temática, pero sí que leí mucho de eso, ¿no? Esos libros que yo llamo un poco de acertijos, ¿no? De puzzles. Eh, incluso Dan Brown, ¿no? Esos de, bueno, un poco de elige tu propia aventura, de juegas con el autor contigo para ver quién es el culpable, ¿no? Bueno, esa trama que de algún punto de vista o de alguna manera pueden resultar facilonas, pero que son muy entretenidas, libros muy adictivos. Bueno, pues es un poco lo que leí en esa época. Luego, en el punto número 6 le he llamado el momento Saramago. No sé muy bien por qué llegué a Saramago ni con qué libro exactamente, pero fue un flash, ¿no? A mí Saramago me deslumbró, me absorbió y me fascinó, ¿no? Yo leí prácticamente de nuevo todo lo de Saramago en un periodo de tiempo muy corto. No sé ahora mismo por dónde está en la estantería, pero tengo prácticamente toda la obra de Saramago y me encantó, no sé muy bien explicar por qué. Sí que recuerdo pues o El ensayo de la ceguera o La balsa de piedra o El evangelio según Jesucristo, libros que me marcaron mucho, pero otros de los que ya no tengo prácticamente recuerdo de qué iban, sé que me absorbieron igualmente, ¿no? No sé qué pasó entre Saramago y yo, pero hubo ahí una conexión mística y me atrapó durante tiempo, me enganchó muchísimo su obra y recuerdo que disfruté muchísimo con Saramago, ¿no? Esa visión filosófica, metafórica, cómo te cuenta las cosas, cómo quiere llegar a... utiliza un recurso para llegar al fondo, ¿no? de la historia, cómo las tramas son un poco, bueno, de alguna forma muy psicológicas, ¿no? Muy filosóficas, me gustó muchísimo. Luego a partir de ahí, en el punto número 7 le he llamado cuando salí de la novela, ¿no? Tuve otro momento, ya más reciente, en el cual, bueno, pues dejé esos mundos de novela y me adentré más bien en ensayos u otras temáticas, ¿no? En concreto, bueno, tuve una época de literatura de montaña y me gusta mucho la montaña, la naturaleza y demás,
Y bueno, empecé a rebuscar y bueno, la editorial Desnivel, que si no la conocéis os la recomiendo encarecidamente, bueno, pues tiene los grandes clásicos de la montaña, ¿no? Del alpinismo, de cuando el alpinismo era para románticos, ¿no? Y un poco exploradores, ¿no? Cuando no estaba todo comercializado y todo era una pura transacción económica, ¿no? Como pasa ahora en el Everest, sino que era, bueno, ir un poco a la aventura, a lo desconocido y no saber si ibas a volver o no, ¿no? Leí muchos, los grandes clásicos, os recuerdo, ¿no? Y he traído la lista de Conquistadores de lo Inútil, que os hablé recientemente de Lionel Terré, un clásico de la literatura de montaña, o Escaladores de la Libertad de Bernadette MacDonald, que habla sobre la escuela polaca, ¿no? De escaladores polacos, o Annapurna 8000 de Herzog, que también es un poco pues, esos escaladores franceses que lograron el hito, ¿no? De ser los primeros en escalar un 8000, o Montañas de una vida de Bonatti, ¿no? Hay muchos más, Hermann Bull, bueno, la Araña Blanca, hay muchos libros, ¿no? Leí los grandes clásicos, hice esa selección y durante un tiempo leí prácticamente libros de montaña, ¿no? Luego después me adentré en la literatura de viajes y descubrí a Javier Reverte, que es otra de mis pasiones. Con Javier Reverte, bueno, pues fusioné un poco esa novela histórica con la novela de viajes cuando yo empecé a viajar por el mundo y bueno, creo que Javier Reverte era mi pareja de baile perfecta, ¿no? Con ese estilo socarrón, canalla, ¿no? Un poco canalla. Bueno, pues hacía ese viaje que te hablaba, bueno, pues de las peripecias del día a día de su viaje, ¿no? Con el registro histórico de qué estaba viendo, ¿no? Qué estaba viendo, quién había estado allí, te lo relacionaba mucho con la literatura, con grandes autores a los que él había seguido, con momentos clave de la historia en esa zona. Y bueno, pues Javier Reverte para mí fue un descubrimiento fantástico, ¿no? Hasta tal punto que, pues de nuevo, ¿no? Como mis otras grandes obsesiones, leí prácticamente todo de él, tengo casi todo, y, y bueno, me acompañó durante mucho tiempo, ¿no? Es una literatura que creo que es muy fácil de leer, no tienes que pensar demasiado y te permite viajar, ¿no? En su sentido más amplio. Es un gran descriptor, si se puede decir así, con lo cual es capaz de llevarte al África Negra o llevarte a la Antártida o llevarte a Alaska y sentir, ¿no? Que estás allí junto a los mineros, que estás en el barco sintiendo la brisa, que estás en Venecia, ¿no? Tomando un capuchino. Tenía ese estilo único para llevarte ahí y sacarte una sonrisa, ¿no? Con sus chistes, su socarronería diaria. Y otra de mis salidas un poco de la novela fue la divulgación científica. A mí me atrae mucho, soy una persona muy, muy curiosa, como ya habréis descubierto, ¿no? Soy muy ecléctico en mis lecturas. Me gusta mucho la ciencia, la tecnología, el progreso, digamos, ¿no? Desde el punto de vista científico. Tengo muchos libros en la librería que está enfrente de esta que nunca veis, que algún día os enseñaré. Y bueno, pues en esa época leí mucho Arzuaga, Carl Sagan, Hawking, Asimov, Michio Kaku, bueno, más literatura divulgativa, ensayo sobre física, sobre antropología, paleontología, bueno, todos esos temas también me interesan bastante, la historia, la arqueología, y también leí mucho sobre eso. El octavo punto lo he titulado Leyendo sobre lo que trabajo. Bueno, yo me dedico a la tecnología y bueno, eso me lleva a tener que estar siempre actualizado, ¿no? Entonces, sí que siempre os hablo aquí de novelas, ¿no? De literatura en el sentido más estricto de la palabra, pero leo también otros libros, ¿no? Los compagino con libros, podemos decir, más técnicos, ¿no? Y bueno, pues es algo que empecé a leer pues hace como 4 o 5 años, 6, y que mantengo. Siempre leo mucho menos ritmo que novela, pero sí que intento leer con frecuencia pues libros bueno, pues de gestión, libros de inteligencia artificial, de robótica, de futurismo. Bueno, leo cosas de estas, ¿no? Bueno, algún día quizás os haga un resumen de libros que yo os recomendaría, porque es verdad que sí que, bueno, pues tengo un poco la selección de los libros clave y bueno, es algo que hago, que seguiré haciendo porque en parte lo necesito para mi trabajo. El punto 9, que también os he hablado alguna vez de él, lo he llamado mi obsesión con la guerra civil, ficción y no ficción, porque tampoco sé muy bien explicar, ¿no? Por qué siempre es un tema que quizás es del dolor, o el dolor no vivido, pero bueno, por lo que me han contado mis abuelos, ¿no? O incluso mis padres, bueno, pues es un tema que siempre me llamó la atención, al que me aproximé tanto desde un punto de vista histórico, ¿no? Con escritores como Paul Preston, hasta desde un punto de vista de pura ficción, pues a través de escritores como Orwell, como Dulce Chacón o Carlos Fonseca, por ejemplo, ¿no?
siempre acabo leyendo algo relacionado con bien la guerra civil o momentos previos o momentos posteriores, ¿no? No sé muy bien cómo me llaman, como un imán, me atrapan, y cuando me doy cuenta digo, joder, estoy leyendo otro libro sobre la guerra civil o de ese periodo histórico, ¿no? Tengo muchos libros, sobre todo de ficción, que tratan ese tema desde diferentes puntos de vista, y bueno, no sé muy bien por qué, creo que seguiré leyendo porque me llaman la atención, ¿no? Bien por el título, bien no sé por qué, de repente me encuentro con él en las manos, lo compro y cuando empiezo a leerlo digo, es otro libro sobre la guerra civil. Bueno, pues ahí está, no sé muy bien por qué, pero seguiré leyendo sobre ello. Y el punto número 10 lo he llamado el retorno a la novela, ¿no? Con autores del siglo XX. Llegó un momento en que, bueno, volví un poco a leer más bien literatura en el sentido más estricto y me adentré en diferentes estilos, ¿no? Por un lado, novela negra, descubrí a Lorenzo Silva, del que alguna vez os he hablado, con sobre todo la serie de Bevilacqua y Chamorro, que me atrae muchísimo, o Domingo Villar, por ejemplo. Es un tipo de novela que me gusta mucho. Quizás me recuerda un poco a esas novelas de aventuras que citaba antes, pero llevadas al mundo pues, del crimen, ¿no? Un poco estilo quizás Millennium, ¿no? Es un tipo de literatura que me gusta, me atrae, creo que es una literatura fácil, con lo cual, bueno, pues cuando tienes mucho trabajo no te hace pensar demasiado, bueno, te atrapa, es adictiva, más o menos es predecible, bueno, pues es algo que me gusta leer, luego empecé a leer distopías, las clásicas y las notas clásicas, ya os hablé hace poco de ellas, ciencia ficción, que es un tema que también, un género del que leo bastante, y bueno, pues 3 autores también que descubrí, sobre los que he ido leyendo bastante de su obra, como son Eduardo Mendoza, que es verdad que al principio me gustó muchísimo como el misterio de la cripta embrujada, ese detective anónimo. Luego lo último que he leído de él, ya os lo comenté en algún vídeo, ya no me ha atraído tanto, pero las primeras novelas de esa época, la verdad es que me gustaron mucho, ¿no? Esa comedia un poco bufa, ¿no? De describir un poco los bajos fondos de esa Barcelona de principios de siglo, mediados de siglo. Bueno, me gustaba mucho ese humor, ¿no? Javier Cercas, que lo he leído creo que todo lo que tiene y prácticamente todo me ha gustado. O Carlos Ruiz Zafón, que ya os lo he dicho en algún momento, que lo he leído todo y todo me ha gustado, ¿no? Y bueno, pues estos son los 10 puntos un poco que describen esa línea de la vida, ¿no? Literaria que me ha traído hasta aquí. Y ahora en qué punto estoy, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ya digo que cuando descubrí Booktube y empecé a ver vídeos, ¿no? Descubrí un universo al que yo no había prácticamente entrado, ¿no? Que es, bueno, creo que te resulta un poco difícil descubrir nuevos autores por ti mismo, porque quizás por costumbre vas a lo seguro. Y Booktube me ha permitido descubrir, ¿no? También algunos fracasos, pero en general cosas muy interesantes que yo no conocía, ¿no? Lo he marcado como en 4 puntos. Por un lado, redescubrir clásicos que o bien nunca leí porque no me llamaron la atención o porque desconocía de su existencia, y eso, bueno, pues desde Dostoyevsky o ahora que voy a iniciarme en Dickens o a las Bronte, Austen, Dumas. Bueno, son autores que creo que hay que leer y yo no me he aproximado a ellos, ¿no? Entonces, bueno, a fuerza de ver vídeos, me voy haciendo esa lista de lo que debes leer, más allá de las que recomiendan por ahí, sino de las que vosotros, ¿no? La que esta comunidad va diciendo. Luego después autores españoles, creo que era muy de A, B y C, y hay mucho más, ¿no? Aquí pues he descubierto recientemente desde Martínez de Pisón, Marsé, Carmen Martín Gaite, Cela, ¿no? Autores que o no había leído nada o prácticamente nada. Descubrir clásicos españoles, ¿no? Que también parece mentira, pero no había leído demasiado. Pues gente como Blasco Ibáñez, por ejemplo, que descubrí recientemente, o Galdós, Clarín, bueno, autores de los que yo en principio pues no me sentía muy atraído y luego cuando llegas a ellos dices, bueno, esta es literatura de la buena, ¿no? O autores del siglo XX internacionales que yo prácticamente no había leído nada, y he descubierto pues ahí seguro Steinbeck, Hemingway, García Márquez, Camus. Los he leído en los últimos años, al final a fuerza de escuchar recomendaciones o de ver vídeos, bueno, pues al final vas metiéndote un poquito en ese mundillo y vas haciéndote tu lista, ¿no? De, oye, libros que todo el mundo dice que hay que leer y que seguramente sea así, y de esa forma, bueno, pues descubres auténticas joyas que de otra forma quizás no las habrías descubierto. Así que nada, hasta aquí el primer cumpleaños de este canal, que espero que dure mucho. A mí me gusta mucho hacer estos vídeos, me gusta mucho generar contenido, creo que es una forma de,
bueno, pues de compartir algo que a veces es complicado, ¿no? Que es tu pasión por la literatura, por los libros, y bueno, pues en este espacio encuentro ese refugio, ¿no? En el que, bueno, pues hablo un poco de mis impresiones, de lo que leo, de lo que no leo, de lo que me gusta, de lo que no, y bueno, pues también recibo mucho input que, bueno, pues que me enriquece muchísimo. Así que nada, gracias por estar ahí y vamos a por el segundo aniversario. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y como os digo siempre, leed mucho. Adiós.